La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí.
cual incienso que perfuma tu morada celestial. Todo confiado yo me acerco por tu gracia, tu amor. Tu presencia me transforma, ya no tengo más temor, porque Jesús está en el santuario celestial. No hay nada que temer, mi confianza está en Él, porque Jesús está en el santuario celestial como mi intercesor, mi abogado y mediador. Espero en Él. Cuando es fiero el enemigo, a mi lado tú estás. Me sostienes con tu mano, es seguro el caminar. Tu promesa siempre es cierta, tu palabra la verdad. Ven y todos los cargados que en mí pueden descansar. Afirmado en tu santuario, paz llena mi corazón, porque tú mis pasos guías. Ahora soy un vencedor, porque Jesús está en el santuario celestial. No hay nada que temer, mi confianza está en Él, porque Jesús está en el santuario celestial como mi intercesor, mi abogado y mediador, porque Jesús está en el santuario celestial. No hay nada que temer, mi confianza está en Él, porque Jesús está en el santuario celestial como mi intercesor, mi abogado y mediador. Espero en Él. Espero en Él. Hermanos, un saludo para cada uno de ustedes en esta noche, cuando estamos iniciando ya la campaña evangelística aquí en el distrito de Tuluá. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad que encontramos allí en Colosenses en el capítulo 4. Dice el versículo 2: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también, dice el apóstol, estoy preso. Estamos iniciando una campaña evangelística, hermanos, en la cual queremos que el Espíritu Santo se manifieste. Oramos para que el Espíritu Santo se manifieste y entonces muchas personas tengan la oportunidad de conocer el Evangelio y aceptar a Cristo Jesús. Les invito para que oremos en este momento. Amorosísimo y bondadoso Padre, gracias le damos, Señor amado, por la oportunidad que nos brindas de iniciar este recorrido a través de las páginas del Libro Santo y conocer el mensaje que tú nos presentas durante esta semana. Queremos rogarle que, Señor, que tu Espíritu Santo, el poder, sea manifestado en el corazón y la mente de las personas que van a escuchar este mensaje y que tengan la oportunidad de elegir el reino de los cielos. Padre Santo, dirige a las personas
al predicador, al siervo que tú has escogido, y que pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, Padre bondadoso. Señor, esta es una oportunidad que tú deseas que aprovechemos. Que nuestros amigos, nuestras visitas, las personas que han de participar, aprovechen esta oportunidad y puedan decidir. Padre bondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y te damos gracias por amarnos tanto. En el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas borra
En el santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. Para mí es un privilegio poder acompañarles y poder participar de esta serie de conferencias que hemos preparado para cada uno de ustedes. Esta será una semana fantástica, una semana en la que nos acercaremos a Dios y su plan de salvación. La manera maestra, didáctica, en la que Dios trata de mostrar su plan para nuestro favor y que realmente muestra su interés en nuestra salvación. Una vez más, bienvenidos a esta serie de conferencias que la hemos titulado Las maravillosas promesas del santuario. Y quiero que antes de abrir la palabra de Dios, extender la bienvenida a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que están conectados a través de esta transmisión. Antes de comenzar a estudiar el tema de esta tarde, de esta noche, quiero invitarles a que allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro para hablar con Dios. Oremos. Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra. Y queremos en este momento, Señor, que por favor nos asistas. Queremos pedirte, Dios eterno, que al abrir tu palabra haya palabra de consuelo y de esperanza para nuestras vidas. Tendremos un tema maravilloso, un tema en el que seguramente, Señor, hablarás a nuestro corazón. Quizás hay alguien que en esos momentos se encuentra desorientado, que no sabe qué hacer, se encuentra confundido en medio de las dificultades de la vida, en medio de los sinsabores, de la injusticia, en medio de una traición, y no sabe, quizás se siente solo en medio de la multitud de personas. Posiblemente se halla en un callejón sin salida y necesite que alguien le extienda la mano. Y a esta hora, Señor, tú, Dios eterno, a través de tu palabra, hablas a esa persona, hablas a ese amigo, hablas a ese hermano, hablas a esta persona, a este amigo que se conecta a través de esta transmisión para poder participar de este ciclo de conferencias. Señor, permite que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, nuestro ser y nos hable a nuestro corazón. Úsame, Señor, como predicador, como orador, como medio tuyo, para que tu palabra llegue a cada amigo que nos escucha. Me coloco en tus brazos de amor y coloco la audiencia ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta oportunidad es un tema introductorio a la serie que desarrollaremos durante la semana. Recordemos, la serie titula Las maravillosas promesas del santuario. Y el tema número 1, el tema de esta ocasión, de esta sección, lo he titulado El templo en el cual pronto adoraremos. Y cuando hablamos de templo, mis amigos queridos, me estoy refiriendo prácticamente a esos lugares en donde nosotros vamos a prácticamente adorar. Son lugares donde nos vamos a encontrar con el Señor. Por eso el tema que comparto en esta oportunidad se titula Las maravillosas, el templo en el cual pronto vamos a adorar. ¿Y por qué hablo de templos? Porque mira, cuando tú vas por todo el mundo vas a encontrar templos de diferentes tamaños, de templos de diferentes formas, de todos los sabores, de todos los colores, templos en donde los hombres de este mundo exhiben a sus dioses. Y esa exhibición de Dios, de majestuosidad, de estas infraestructuras religiosas, nos da de alguna manera una luz. Y esa luz es que nos revela la gran necesidad del ser humano
de alguna forma compadecer ante un ser superior, ante una deidad. Pero el acceso a Dios, quizás hoy, en nuestro caso, los cristianos, el acceso a Dios es de manera espiritual. No podemos contemplar a Dios, no podemos contemplarlo físicamente, no podemos tocarlo. La única manera en que los cristianos nos conectamos con Dios es a través de una manera espiritual. Y es ahí cuando nosotros, tú y yo, vamos a Dios y queremos decirle, Señor, aquí estoy. Es ahí donde tú y yo vamos a Dios y queremos decirle, Señor, cuando no sé qué hacer, cuando no sé dónde ir, sé que tú estás allí. Aunque tú no lo ves, sabes que estás allí. Aunque tú quizás no lo sientes físicamente, sabes que está allí. Porque el acceso que se nos ha dado hoy de Dios es de forma espiritual. Y aunque tus ojos, mi amigo querido, no te lo puedan contemplar, la Biblia, la palabra de Dios nos promete claramente, mi amigo querido, que un día va a llegar la oportunidad para poder verle cara a cara a Dios sin ningún tipo de velo. Llegará ese momento que tú puedes abrazarlo, llegará ese momento que tú puedes contemplarlo. Y esto solamente va a suceder cuando el Señor nos lleve a su gloria, a su templo, el que está en el cielo, allá donde está su trono, mi amigo querido. Esto sucederá cuando Jesús venga por segunda vez y nos llevará a ese templo maravilloso, a ese templo. Realmente, cuando Jesús regrese por segunda vez, podemos verle cara a cara, en gloria y majestad, mi amigo querido. Pero cuando yo pienso esto, y de que Dios va a venir y me va a llevar a su templo, a su morada, a donde se encuentra su dominio, surgen varias preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿cómo es ese templo de Dios? Realmente, ¿qué significado tiene ese templo de Dios para nosotros hoy? Además de eso, podemos encontrar quizás preguntas, porque yo no me imagino cómo será ese templo de Dios entonces. Y a veces me comienzo a preguntarme quién es ese ministro que atiende las súplicas allá en el cielo, las súplicas de los que vivimos en la tierra. O preguntas, y es cuándo podemos tú y yo participar de la adoración en ese templo celestial sin ningún tipo de velo, donde podamos contemplar cara a cara a Dios. ¿Sabe, mi amigo querido? Cuando tú y yo estudiamos en la palabra de Dios, vamos a las Sagradas Escrituras y estudiamos a través de ella, vamos a encontrar todas las instrucciones de Dios que Dios le dio a los antiguos, a los profetas, que construyeron un santuario. Y ese santuario serviría de culto o sirvió de culto a los israelitas en el pasado. Ese santuario se convirtió de alguna manera en la morada de Dios en medio de su pueblo. Pero también durante esta semana, mi amigo y hermano que nos escucha, vamos a descubrir que ese santuario que los israelitas construyeron prácticamente era una copia. Ese santuario que ustedes ven aquí era una copia del santuario celestial. Aquí vamos a encontrar el santuario celestial. Era una copia del santuario celestial que había allí. Es decir, si el hombre quería conocer cómo el santuario o tener una idea de cómo es el santuario en el cielo, tenía que estudiar el santuario en la tierra. Así que en el santuario de la tierra, el hombre podría tener la oportunidad de estudiar los símbolos, a través de los símbolos, cómo está bosquejado el plan de la salvación. Dios no quería que el hombre ignorara los planes que Dios tiene para nosotros. Así que Dios lo que hace es bosquejarle a manera de maqueta el plan de salvación. Y es aquí donde viene una pregunta. La primera pregunta, y el tema de cada noche lo desarrollaremos a través de diferentes preguntas, 10 preguntas por cada tema. Y la primera pregunta que surge con respecto al tema del santuario y es, ¿a quién le revela Dios el modelo? Ese modelo que hay en el cielo, ¿a quién le revela ese modelo del que hay en el cielo o esa maqueta acerca del santuario celestial, del templo celestial? Obviamente, mi amigo querido, la respuesta la encontramos en la Biblia. Y el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 40, presenta que Dios le dice a Moisés, Moisés, tú vas a construir un santuario, vas a construir un templo en la tierra, pero es un modelo del que hay en el cielo.
Miren lo que dice en Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Sin embargo, esto no lo confirma el apóstol Pablo cuando se refiere al santuario celestial. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 5, hace la misma referencia cuando dice que los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Saben, mis amigos, Dios le reveló los elementos más importantes, los elementos más generales, para que pudiéramos comprender las grandes verdades del plan de salvación que emanan justamente del santuario, del templo celestial. Desde que entró el pecado al mundo, Dios dispuso claramente un templo en el cual ese templo se convirtió en el centro de operación de Dios para salvar a la humanidad. Ese lugar que estaba destinado para que Dios fuera adorado, ese mismo lugar se convierte en el centro de operaciones de Dios para rescatar a la humanidad que había sido separada por causa del pecado. Si hay un Dios que está interesado en tu vida, si hay un Dios que está interesado en tu salvación, es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios todopoderoso, obviamente compuesto también con la persona del Padre y del Espíritu Santo. Allí es importante que para poder entender ese plan de salvación que se opera en el santuario celestial, es importante tener en cuenta, mi amigo querido y hermano, poder entonces analizar la maqueta, el santuario que se hizo aquí en la tierra, que era una figura, una sombra de la realidad que hay en el cielo. Y aquí, al tenerlo claro, viene una segunda pregunta. Y es claro, mi amigo querido, que cuando tú y yo estudiamos el tema del santuario, grandes verdades de salvación vamos a encontrar. Pero la pregunta 2 es así. La pregunta 2 nos habla prácticamente acerca del diseño del santuario, cómo era la estructura del santuario. Y la pregunta es, ¿cuál era el diseño o cuál era la estructura de esa maqueta del templo celestial sobre la cual inspiró a Moisés para que construyera el antiguo santuario en el desierto? ¿Cómo estaba compuesta ese santuario? ¿Cómo estaba diseñado ese santuario aquí en la tierra? Para ello, mi amigo querido, es importante tener en cuenta esas características. ¿Cómo estaba ese diseño? ¿Qué muebles habían en cada lugar del santuario? Y aquí, como ustedes observan en la imagen, van a poder ver claramente que el santuario estaba compuesto de 3 partes. El atrio, como ustedes lo ven ahí, la parte del patio. Y en el atrio, habían prácticamente 2 elementos, 2 muebles. Y también se encontraba dentro del santuario una casa de reunión, o conocido como el tabernáculo de reunión, donde ese dentro tenía 2 departamentos. Para mostrarlo de la mejor forma, vamos a observar, por ejemplo, vamos a observar aquí claramente, sobre todo aquí en la parte del atrio, vamos a encontrar que habían prácticamente 2 muebles. Uno de ellos era el altar del sacrificio, donde allí se sacrificaban prácticamente los corderos o las ofrendas. Luego seguía aquí al frente el lavacro, la fuente de bronce, donde el sacerdote, después de haber sacrificado el cordero, la ofrenda del pecador, se lavaba las manos y los pies para poder entrar al tabernáculo de reunión, al tabernáculo donde tenía 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo había 3 muebles. Estaba el candelabro de oro, estaba aquí también el altar del incienso y estaba la mesa de los panes de la proposición. Además de esto todo de oro era iluminado sorprendentemente. Había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina que aquí tenía dibujos a través de ángeles. Esta cortina solamente se podía abrir una vez al año en la famosa fiesta de la expiación. Porque cuando esta cortina se abría, se podía observar el arca del pacto, o el arca del testimonio, lugar donde no podía entrar nadie excepto el sumo sacerdote. Entraba una vez al año para interceder por los pecados del pueblo, que más adelante lo hablaremos. Y allí se encontraba el arca del testimonio. Era una especie
de cajón de oro, bañada en oro, el cual encima había una tapa que se le llamaba la tapa, el propiciatorio. Y encima de la tapa habían dos querubines en forma de reverencia, como indicando que era la presencia del trono de Dios. Porque cuando Dios se manifestaba a través de una famosa gloria conocida como la Shekinah. Y allí el sumo sacerdote estaba frente a la presencia de Dios y debía entrar en santidad y sin pecado. Ese era el santuario que había en la tierra. Aquí lo encontramos de una manera más amplia. Podemos ver aquí entonces el arca del testimonio, el arca del sacrificio, perdón. También podemos encontrar el abacro. Dentro podemos encontrar la mesa de los panes de la proposición. También podemos observar aquí, por ejemplo, encontramos el candelabro de oro. Y también podemos encontrar claramente allí el altar del incienso. Y de frente, obviamente, de frente podemos encontrar allí el lugar santísimo, aquí, donde estaba el arca del testimonio. Así que vamos a encontrar muebles interesantes que cada uno de ellos trae un mensaje especial donde nos habla la manera como Dios se preocupó por nosotros para salvarnos. Y porque esto Dios lo reveló, porque Él no hace nada, Él no hace nada sin primero contártelo a ti. Y Él quiere que tú y yo estudiemos el tema del santuario para que podamos saber cómo Él quiere salvarte a ti y a mí, cómo su salvación está constante y continua a tu favor y en mi favor. Pero ¿para qué Dios creó el santuario? ¿Para qué Dios le dijo al hombre que por favor colocara o a Moisés que edificara un santuario? ¿Cuál era el propósito para que ese templo que Moisés construyó existiera? Nada pasa porque sí. ¿Sabe cuando, por ejemplo, usted va a comprar una casa? Seguramente usted la compra porque hay un propósito. Usted realmente, usted no la compra así porque sí. Si está realmente, satisface su gusto, si satisface su necesidad, cumple su propósito. Déjame decirte que yo puedo encontrar de manera muy sencilla varios propósitos. El propósito número uno es para que tú y yo conozcamos el plan de Dios al quitarnos del cautiverio de pecado y llevarnos a su gloria. Recordemos que de alguna manera nos podemos encontrar allí cautivos. Recordemos el caso cuando Ezequiel, cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo a Babilonia, como Juan en cuanto a la iglesia que moraba en Babilonia místico espiritual, dejó un mensaje. Es que Dios le dio a ellos la orden de medir el templo, una manera de poder restablecer la verdadera adoración. Pero realmente Dios quiere que a través del santuario tú y yo conozcamos la forma como Dios quiere quitarnos del cautiverio del pecado y podernos llevar a su gloria. Así que si usted quiere saber cómo se efectúa, estudia el tema del santuario y bienvenido a esta semana en la que tú estás invitado. Invita a otro amigo, invita a otra persona, invita a otro hermano para que también se alimente de la palabra, a amigos que conozcan el cofre de verdades que presenta la palabra de Dios. El segundo propósito por el cual Dios permite que Moisés construya el santuario es para que conozcamos cómo es su templo, cómo es el templo que está en el cielo. Y podamos entender de alguna manera los propósitos de amor que Dios tiene por ti y por mí. Y cómo ese propósito de amor y salvación se revela dentro del templo de Dios. Y lo podemos estudiar a través del santuario terrenal. Así que, mi amigo querido, es importante saber de qué manera el santuario me beneficia a mí. Y el tercer propósito es claro cuando menciona que es importante que nosotros conozcamos las implicaciones de lo que significa y requiere que Dios more con su pueblo. El hecho de que el santuario fuera construido, la presencia de Dios se iba a revelar allí en el santuario. Así que lo que significaba era que Dios quería morar con su pueblo. Pero el hecho de que Dios morara con su pueblo de manera directa tenía una implicación impresionante. Y la implicación realmente era abarcante en todo sentido. El libro de Éxodo 25:8 nos recuerda cómo Dios quiere morar con su pueblo. Le dice, van a ser un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ellos. Pues yo tengo una pregunta. ¿Te has puesto a pensar por un momento lo que significa
realmente a que Dios more con nosotros? Por ejemplo, ¿cómo podría morar Dios con un pueblo pecador sin manchar su reputación delante del universo? ¿Cómo de alguna manera? Pero gracias a Dios que Él también hizo una, como yo diría, hizo una provisión para ello. Él puso algunas condiciones para que Él pueda morar con su pueblo. Es decir, Él comenzó a compartir una serie de leyes, de normas, de estatutos, para que todo aquel que siguiera a Dios lo pudiera obedecer de manera rigurosa si deseaba que Dios morara en ellos. Yo quiero decirte, mi amigo querido, que Dios quiere morar en tu vida. Hoy Dios no quiere solamente morar en un lugar de piedra, Él quiere morar en el templo de tu vida, en el templo de tu ser. Él quiere establecer su trono en tu corazón. Pero para Dios morar en tu vida y en mi vida, Él coloca algunas condiciones, los cuales Él desea que por amor a Él, tú y yo le correspondamos. Dios no solamente estableció leyes que preservaban la santidad del pueblo, sino que Él también estableció leyes, mi amigo querido, que regularan su servicio, teniendo en cuenta realmente la situación pecaminosa de aquellas personas que vivían allí en él. Esas leyes prácticamente estaban enseñando lo que se conocía el mensaje de la redención. Cosas maravillosas. Y allí a través de la Santa Chequina, allí en el tabernáculo, como ustedes lo ven en la figura, en esta figura, allí van a encontrar prácticamente cómo Dios quería que su pueblo andara en santidad para Él morar en medio de ellos. Sin embargo, muchos de ellos desobedecían. Él quería que a través del santuario conocieran cómo era que Dios nos iba a redimir a nosotros. Sin embargo, el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es importante desarrollar fe. Es importante creer que Él está. Los antepasados, mi amigo querido, recibieron ese evangelio de la salvación a través de una copia, a través de una figura de la realidad que hay en el cielo. Y a través de esas representaciones que hay en el santuario, ellos debían dirigir su mirada a la obra de salvación de Jesucristo, el cual iba a cumplir en el futuro en su favor desde el templo celestial. Por eso no lo confirma el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es rico en esta explicación, sobre todo en el capítulo 9, versículo 24, capítulo 9, 24, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué lindo! Lo que pasaba en el santuario en la tierra estaba predicándonos de lo que Jesús, después de haber muerto en la cruz, iba a ser en el cielo como nuestro sacerdote. Porque Él no entró, dice la palabra de Dios, que no entró en un santuario hecho de hombre, que es una figura del verdadero, sino que Él entró para interceder por ti. Si hay alguien a quien tú le importas, amigo querido, que estás allí, es justamente a Jesús. Él no estaba ni cruzado en el cielo, sentado al lado del Padre, como algunos dibujan los cuadros. Él está trabajando por ti, por amor. No fue suficiente morir en la cruz, había una obra que continuar. Aunque el sacrificio de Jesús es suficiente para salvación, pero esa forma de salvación se completaba, obviamente, en el santuario celestial. Hebreos, el capítulo 10, versículo 1. Y me gustaría leer esta cita. Creo que esta cita es importante leerla. Bueno, creo que allí justamente es importante tener presente en el capítulo, en la página 19, hablando acerca de esa copia del santuario, dice, el resplandor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. Con todo el santuario terrenal y sus servicios, revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba a cabo para la redención del hombre. Esto está en el libro Cristo Santuario de Elena de White, en la página 19. Qué importante entender que esa copia del santuario terrenal era un reflejo de lo que hay en el cielo y lo que Jesús está haciendo por ti y por mí. Pregunta 5. La pregunta 5 es importante tenerla presente.
Y esta pregunta 5 nos lleva de alguna manera de cómo podemos acercarnos nosotros al trono de Dios, al templo de Dios. Y la pregunta 5 es, ¿dónde adoraban los antiguos en el templo de Moisés, que Moisés levantó de acuerdo al modelo que recibió en visión? ¿Dónde adoraban las personas? ¿Dónde adoraba el pueblo? Es la pregunta. ¿Saben, mi amigo querido? El lugar era prácticamente, el lugar era de adoración, era afuera, no en el lugar santo, en el lugar santísimo. Era prácticamente en el patio, en el atrio. Era allí justamente donde estaba la entrada, allí donde se encontraba el altar de sacrificios. Allí era un lugar donde los adoradores se presentaban, asistían. Ellos dirigían sus ojos por medio de la fe hacia los lugares interiores. Es decir, aunque no podían ver lo que pasaba dentro del tabernáculo, aunque no podían ver lo que pasaba dentro del tabernáculo de reunión, no podían ver lo que hacía el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, ellos, todos los adoradores, en el atrio, por medio de la fe, miraban hacia el tabernáculo, creyendo que Dios estaba perdonando al pueblo, creyendo que el sacerdote estaba intercediendo por los pecados del pueblo. ¿Dónde dice esto? El libro de Éxodo capítulo 29, el versículo 42 y 43 lo presenta así. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿A la puerta de dónde? Dice, a la puerta del tabernáculo de reuniones, es decir, en el atrio. Allí, delante de Jehová, el cual dice, me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios iba a manifestar en ese momento tan solemne, porque Dios te importa reconciliarse con nosotros, porque Dios quiere que tú y yo andemos frente a su gloria. Pero para ello necesitamos humillar nuestro corazón a Dios hoy y siempre. Déjenme decirles que los sacrificios prácticamente no eran aceptados si no se ofrecían en ese lugar. La ley que también debía respetar, que la ley también debía ser respetada no solamente por los nacionales, sino por los extranjeros, los que vivían en medio de los israelitas. Ahora, ¿era la entrada libre allí al lugar de adoración? ¿Podían todos asistir? La verdad es que había una realidad, y era que algunos no podían estar allí. Por ejemplo, déjeme decirle que el patio estaba dividido en 4 secciones. Pero antes de hablar acerca de cómo estaba dividido el patio del atrio de santuario, no todos podían asistir a ese momento de contrición, de oración. Por ejemplo, los leprosos no podían estar allí. Las mujeres con flujo de sangre no podían estar allí, porque era una representación de impureza, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, el patio estaba dividido en 4 partes, en 4 secciones. La primera sección era la parte donde los gentiles se encontraban. La segunda parte era donde las mujeres se encontraban. La tercera parte era el patio donde se encontraba la congregación de Israel en general. Y la cuarta parte, la cuarta sección del patio, era donde se encontraban 2 sacerdotes. Todo esto tiene un significado espiritual maravilloso, pero esta noche o esta tarde no nos vamos a concentrar porque estamos dando una introducción general al tema de la semana. Así que este patio tenía 4 partes, pero era claro que los paganos no podían entrar a los patios más interiores, ellos debían estar en la parte más externa del patio. Pero frente a este tipo de cosas, ¿cómo era el acercamiento a Dios a través del sacerdocio? Y aquí surge la pregunta 6 del tema de esta tarde. ¿A través de quiénes podían las personas, los adoradores, acercarse a Dios en el templo en el antiguo Israel? Porque si ellos no podían entrar al tabernáculo y tenía que ser desde el patio, ¿cómo podían ellos de alguna manera, a través de quién entrar donde se manifestaba la presencia de Dios, que era en el lugar santísimo? ¿Cómo podían hacerlo? Obviamente, el pueblo no debía entrar a los cuartos interiores del lugar santo, el lugar santísimo del templo, porque era exclusivo del ministerio sacerdotal. Pero la Biblia nos presenta en el libro de Números, el capítulo 3, el versículo 10, donde Dios establece esta claridad. Y dice, establecerás a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acerque, ¿qué va a pasar? Dice, morirá. De tal manera
que al poder observar estas circunstancias nos da a entender que otras personas trataron de desobedecer ese mandato de Dios. Hubo gente que decía, pero ¿por qué solamente los hijos de Aarón? ¿Por qué solamente los levitas? Y hubo un grupo de personas como el caso de Coré, como el caso de Abiram, que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y dijeron, ¿por qué solamente Dios no va a hablar a través de ustedes? Realmente ellos desobedecieron. Y ustedes conocen la triste historia de cómo Dios confirmó que Él había escogido un grupo de personas para poder desarrollar ciertas funciones en el santuario, como lo era Aarón y sus hijos. Y frente a este tipo de circunstancia, la gente se sintió celosa. Y estos hombres como Coré, Abiram y Abiram, Coré, estas personas influenciaron al pueblo para rebelarse y subordinarse a lo que Dios ya había establecido. Pero Dios demuestra su aprobación con los descendientes de Aarón y demuestra su desaprobación con los seguidores de Coré. Conocen ustedes la historia final, cómo la tierra se abre y se los traga, y Dios confirma quienes podían entrar al santuario. Así que mi amigo querido, es claro, sobre todo allí en Números 17, creo que Números 17:13, donde dice, cualquiera que se acercare al que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? El Señor confirma una vez más que realmente debían de alguna manera respetar ese asunto. Lo que significa era que la única manera para poder acercarse a Dios en los interiores del santuario era a través de los sacerdotes. Por ejemplo, Números, el capítulo 18, bueno, este es un momento lo leí, ese no es número 17, es número 17:3. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por morir todos. Pero también número 18:7 también lo confirma, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado en don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Mi hermano querido, esto no quería decir que el pueblo no podía entrar espiritualmente en la presencia del Señor, en los cuartos interiores del santuario. No, eso no significaba eso. Ellos podían y debían seguir por medio de la fe el ritual que los sacerdotes llevaban dentro del santuario, dentro del tabernáculo de adoración. Ahora, era justo por la fe donde los pecadores podían encontrar refugio en contra de cualquier calumnia y cualquier provocación. Y así también, amigo querido, pasa hoy en día. Así como en el tiempo pasado, los adoradores, de alguna manera, por medio de la fe, se acercaban a Dios a través de los sacerdotes. Hoy obviamente no es a través de un hombre. ¿De qué manera soy? Aquí viene la pregunta 7. A diferencia del culto antiguo, ¿a qué sacerdote usted y yo hoy recurrimos mientras peregrinamos en esta vida? Gracias a Dios que hoy tenemos un sumo sacerdote excelente. No es ante ningún hombre, no es ante ningún pastor, no es ante ninguna persona, algún presbítero. La Biblia dice que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, el cual es el único que es intercesor entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo saber que no estoy solo. Qué lindo saber que tú, en medio de tu dificultad, hay alguien que está intercediendo por ti. Cuando te sientes pecador, cuando te sientes sucio, cuando te sientes que ya la has embarrado, que ya te has equivocado, que no sabes qué hacer, que te sientes inútil, que te sientes inmundo, hay un Dios que está dispuesto a restaurarte, a limpiarte si te acercas a Él por medio de la fe. Porque tú tienes un sacerdote que intercede por ti, un sacerdote que ante el Padre te presenta justo si tú vienes a Él y acepta su muerte en la cruz y acepta su justicia. ¿No le parece maravillosa esta linda noticia? ¿Sabe, amigo querido? Lo mismo sucede. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, en el cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué linda promesa encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora, amigo querido, déjeme decirte algo. Jesús es el mejor sacerdote que tenemos, es el único y suficiente.
Y entonces ahí donde surge la pregunta 8. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es mejor que los sacerdotes antiguos? A esto es lo que se le llama el nuevo pacto. El nuevo pacto no viola la ley de Dios, no elimina la ley de Dios. El nuevo pacto confirma la ley de Dios y es mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jesús en persona está oficiando, no es un hombre como en el pasado. Es un Dios maravilloso, un Dios hecho hombre, un Dios hombre, el cual intercede por ti en el santuario del cielo. ¿Y por qué Él es el mejor y el más excelente? En la realidad es del santuario celestial, allí donde Jesús ministra, son mejores que lo que pasaba en la sombra del santuario terrenal. El libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 24 al 27 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿A quién salva? A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que sí, ellos sí tenían necesidad. También dice, como aquellos sumos sacerdotes, y ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué mejor Jesús? La sencilla razón es que el sacerdote del pasado tenía que ofrecer un sacrificio primero por él y luego por el pueblo. En cambio Jesús era perfecto. Él mismo fue la ofrenda. Él no solamente se ofreció una vez y es suficiente, el cual hoy se ofrece por ti y por mí. Amigo querido, qué maravilloso es poder saber que Jesús no te deja solo, que Jesús está allí al control, que Jesús está interesado en tu salvación, que tú le importas, que Él sabe cómo la pasas en esos momentos, cómo se encuentra tu situación. Él te escucha, acércate a Él. Si las cosas no se te dan, mira cómo está tu vida, haz las cosas, arregla las cosas con Dios y convierte a Jesús en tu mejor amigo, el mismo el cual es tu sacerdote y tu intercesor ante Dios. Pero siento que a causa del pecado no podemos contemplar todavía nuestros ojos naturales a la gloria divina, porque está en el cielo. ¿Cómo es que podemos recurrir a Dios a través de Jesús en ese templo que está en el cielo? Si yo no puedo estar en esos momentos en el cielo, ¿cómo es que yo puedo adorar a Dios allá en el santuario celestial desde aquí? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Ah, mi amigo querido, de la misma manera que los hombres de fe de la antigüedad, de la dispensación judaica, tenemos el privilegio de entrar en el templo por fe, de manera espiritual, solo por la fe. Por supuesto que los hombres de la antigüedad, los hombres del pasado, no podían hacerlo físicamente en los lugares santos, en los lugares santísimos. El lugar santo, el lugar santísimo, el santuario, no. Nosotros tampoco podemos hacerlo, no podemos hacerlo físicamente en el santuario del cielo donde está Jesús. Pero se nos requiere que tú y yo nos acerquemos por la fe. Cuando tú te arrodillas, cuando tú entras a tu cuarto, cierras tú la puerta de tu cuarto y te arrodillas a hablar con Dios, le dices, Señor, aquí estoy, estás entrando a la presencia del santuario celestial a través de Jesús. ¿No le parece maravilloso? A través de Jesús te estás presentando del Padre. Es ahí la importancia de tener estos conceptos bíblicos claros en la mente para poder desarrollar la fe. Por eso cuando tú te encuentras sin saber qué hacer, cuando tú te sientes solo, cuando tú de alguna manera sientes que tu matrimonio está deshecho, cuando sientes que ya nadie da un peso por ti, tú te puedes arrodillar y entrar al trono del celestial por los méritos de Jesús a través de la fe. Pero si tú no tienes fe, ¿cómo vas a entrar al santuario celestial en este momento? Si tú no tienes fe, si tú dices primero ver para creer, ¿cómo vas a desarrollar la fe? Dios quiere a través de ti, mi amigo querido y hermano, que te acerques a Él por fe. Hay promesas lindas acerca de esto. Hebreos capítulo 10. Él quiere decirte, acércate a la gracia, acércate a mí, dice Dios a través de Jesucristo. ¿Quieres acercarte a Jesús? Él está allí. Él te lleva por la fe al santuario celestial.
Hebreos 10, capítulo 10, versículo 21 y 22 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué promesa hermosa encontramos aquí. ¿No le parece maravilloso este cofre de promesas? Efesios capítulo 2, 18 también nos lo confirma cuando dice que por medio de él, ¿quién es él? De Jesús, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Tú tienes acceso directo al Padre a través de Jesús. Y lo puedes hacer en este momento mientras te arrodillas y hablas con Dios. Haz uso de la oración para poder conectarte con el Padre. Tú no estás solo en este momento de dificultad. Sabe, amigo querido, realmente, ¿y cuál es el patio? Recordemos que en el pasado, los antiguos adoraban en el patio. Ahora te hago una pregunta. ¿Y para nosotros cuál es el patio? Cuando compareceremos directamente sin velo alguno en el templo celestial. Porque en ese momento lo hacemos por medio de la fe. Pero ¿cuándo es que tú y yo vamos allá ir directamente, físicamente al santuario celestial, sin ningún velo, que podamos ver y palpar con nuestros ojos? ¿Sabe? Llegará el día, mi hermano querido, cuando nuestro acercamiento a Dios no solo se dará por la fe. Llegará el momento, mi amigo querido, donde usted y yo podemos acercarnos al trono celestial físicamente. Podremos ver a Jesús, al Padre cara a cara dentro del santuario celestial. Ya no habrá más velo, pero esto ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. Esto va a suceder cuando tú y yo lo busquemos, pero él solamente le dará ese privilegio a todos aquellos adoradores que lo buscan sinceramente de forma espiritual y por la fe. El libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 27 al 28 nos lo confirma. Cuando dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú esperas a Jesús? ¿Estás preparándote para encontrarte con Jesús? Pues si tú lo estás esperando por medio de la fe, esta promesa que acabo de leerte es tuya. Se va a cumplir. Pero si tú comienzas a decir, no, ¿cuándo viene? Si hace rato están predicando de su venida y nada que viene, yo mejor me voy para el mundo. Yo mejor me relajo aún dentro de la iglesia. Pues esta promesa es para los que lo esperan. Las vírgenes esperaban al novio y se prepararon y pudieron entrar. Las que no estaban convencidas no se prepararon, hicieron provisión y se quedaron por fuera. Quiero leer una cita del Espíritu y Profecía que me llena de alegría. Mira lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 913. El siervo del Señor dice allí, Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición actual es, por consiguiente, semejante a la de los israelitas del pasado, que estaban de pie en el atrio exterior del templo, esperando y buscando esa bendita esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en el atrio, aquí en la tierra, es donde tú y yo podemos adorar a Dios. Pero llegará el día en que Jesús vendrá y podremos verle cara a cara. El velo se correrá y podremos adorar en el santuario celestial a nuestro Padre físicamente y disfrutar de la paz que hoy Dios te puede ofrecer. Amigo querido, yo quiero preguntarte de esta oportunidad. ¿Tú anhelas el regreso de Cristo? Dios anhela vivir siempre contigo. Tú fuiste creado por Dios y fuiste creado por Dios para su gloria. Tú eres gloria de Dios. Tú fuiste creado, mi hermano querido, para que tú seas feliz al lado del Padre. Pero déjame decirte, mi amigo querido, pero el pecado ha venido y te ha separado, me ha separado a mí, te ha separado a ti de esa felicidad del cual Dios sueña para contigo. Por eso Él quiere redimirte. Él quiere vivir en tu vida. El propósito principal que Dios tuvo al momento de ordenar a Moisés que construyera el santuario terrenal fue justamente, mi amigo querido, revelar cuánto anhela morar contigo,
cuánto anhela acompañarte, cuánto anhela morar en tu vida, en tu corazón, de manera especial por aquellos que se han apartado del pecado voluntariamente. Así como Dios libró a su pueblo de la servidumbre de Egipto para morar con ellos, así hoy el Señor quiere librarte a ti del pecado, librarte del imperio del mal, del imperio de Satanás, para llevarte a morar con Él para siempre. El Señor ha prometido, mi hermano querido, llevarte a su templo, a todo aquel que crea en Él, a todo aquel que dirija sus ojos desde aquí, desde el átrio, y crea por medio de la fe a ese sacerdote sumo perfecto que está intercediendo por ti, por mí en el santuario celestial. Si tú invocas su nombre, seguramente tu nombre será confirmado en el reino, en el santuario del cielo. Yo quiero preguntarte en esta noche, en esta tarde ya, ¿tú quieres dirigir tus ojos a Dios? ¿Dónde está Jesús en el santuario celestial en este momento, donde Él lleva a cabo su ministerio por ti y por mí? ¿Quieres dirigir tus ojos a Él por medio de la fe? Sabe, mi amigo querido, conociendo cuánto Jesús anhela obrar en tu corazón, deseas en esta oportunidad hacer que Jesús sea tu confidente en medio de tu intimidad, en tu oración, y súplica hasta cuando Él regrese por segunda vez para llevarnos a adorarle con Él de manera física. Entonces acompáñame en oración. Si tú estás de acuerdo, escribe aquí en el chat, escribe allí en la caja de comentarios de aquí de YouTube, escribe allí: yo quiero prepararme para encontrarme con Jesús. Dile al Señor: yo quiero dirigir en esos momentos mis ojos a ti. Escribe allí: di, yo quiero entrar en intimidad con Dios. Di, escribe: yo creo que Jesús no me ha dejado solo. Hoy me comprometo con Jesús para entrar en intimidad con Él. Desde aquí estaré a través de Jesús en el santuario celestial ante el Padre. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar allí donde estás. Entonces tú escribes tu decisión, entonces ora conmigo. Oremos. Padre celestial, Padre amante, que reinas en los cielos, nos dirigimos en esta oportunidad a ti para agradecerte por este hermoso evangelio. Al saber que un día no muy lejano nos permitirás a ir a morar contigo, a tu casa en los cielos, allá en el templo donde tú moras. Gracias porque ya nos permites morar por fe en tu presencia en este momento. Y te pedimos, Señor, para ello, que nos limpie de todo mal, para poder permanecer en el santuario celestial, en tu morada, que podamos sentir la atmósfera celestial con la cual rodeas a los que se acercan a ti. Hoy yo quiero acercarme a ti de corazón. Mis hermanos que están allí conectados quieren acercarse a ti de corazón. Mientras caminan por este mundo, hay muchas personas que caminan por este mundo como peregrinos. Señor, tómalos, tómame a mí también, y permite que nuestro caminar hacia la patria celestial sea hoy de continuo. Gracias por hacernos saber que nos amas, que quieres morar para siempre con nosotros. Por eso, Señor, todo esto lo colocamos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, a quien tú has señalado para interceder delante de mí y de nosotros. En nuestro favor te lo pedimos. Amén. Amén. Dios querido, que Jesús quiere abrazarte. Si estás cansado, si estás abatido, si estás rendido, si estás ya cansado de esta vida, Él quiere tomarte y Él quiere que tú hoy te acerques a Él por medio de la oración y te acerques al santuario del cielo. ¿Quieres aceptarlo hoy? Te espero entonces mañana. Invita a otro amigo para que escuche este mensaje de salvación, un mensaje para ti y para mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te pierdas el tema de mañana. El tema de mañana será fantástico. Feliz tarde para ti. Feliz noche. Real sacerdote allá en el cielo, aleluya, oh aleluya.
nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de todo aquel que él redimió. Mis faltas borra él en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para ti en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra